Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, estamos en el contexto de los últimos tiempos. Y le dije anoche que no íbamos a tener un enfoque escatológico, ¿verdad? Pero el contexto es cuando se abren los sellos, cuando Jesús abre los sellos y comienzan a cabalgar en la tierra 4 jinetes. El tiempo histórico, pues es los últimos tiempos. Ahora, en el libro de Apocalipsis nosotros no podemos medir qué acontecimientos son primeros y qué acontecimientos son posteriores, o qué lapsos de tiempo abarcan, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Juan. Y comienzan a cabalgar, ¿verdad? Aquellos caballos. Uno era un caballo blanco, sabemos que representa al anticristo. El segundo era un caballo bermejo, representa las guerras y los rumores de guerra. Y este tercer ser que monta un caballo es un caballo negro y trae una balanza. Y encontramos en el versículo 6 que en esa balanza trae cosas que son imprescindibles para la vida, ¿verdad? Para la alimentación. Y nos dice esto, que este caballo representa la economía. Entonces, podemos ver que la economía en estos tiempos, por todas las cosas que estamos viendo, se va a ir paulatinamente deteriorando. Y los sellos puede ser que ya estén abiertos y que esos sellos tengan un tiempo entre los tiempos que estamos viviendo, el arrebatamiento y después del arrebatamiento, ¿verdad? Eso es el lapso de tiempo extendido donde las cosas se van a ir cada día más poniendo más difíciles. Ahora, yo quiero enfocarme en esta última porción de este texto, pero no dañes el aceite ni el vino. Y ese es el título de nuestro tema, pero no dañes el aceite y el vino. Ahora, sabe que en los capítulos anteriores vemos a Jesucristo siendo el único digno de poder abrir aquel rollo, aquellos sellos. Y cuando él abre los sellos, comienzan a cabalgar aquellos jinetes. Y en el tercer sello, este jinete negro que representa la economía, o el caballo era negro, ¿verdad? Que representa la economía, nos dice, ¿verdad? Que las cosas prescindibles para la vida van a tener un costo bastante alto. Pero me llama la atención que todas esas cosas tienen que ver con lo que está o lo que va a suceder en la tierra o lo que ya comenzó a suceder aquí en la tierra. Pero mientras esas cosas pasan, dice el versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Estos seres vivientes no son los que cabalgan aquí en la tierra, sino que son los 4 seres vivientes que están allá en el cielo junto a los 24 ancianos y que le están dando adoración y reverencia al Hijo de Dios, a Jesucristo. Ahora, quiero que miremos algo. En primer lugar, mientras aquí en la tierra las cosas se están poniendo más difíciles, mientras aquí en la tierra están cabalgando esos caballos, ¿verdad? Que cada uno tiene un significado, y este negro nos habla de lo difícil de la economía, de la pobreza, ¿verdad? Que nosotros podemos ver a nuestro alrededor y cómo es difícil poder tener las cosas básicas para poder nosotros seguir adelante. Mientras esas cosas pasan en la tierra, del cielo sale una voz de en medio de los 4 seres vivientes que están en el cielo, y esa voz y esa orden tiene que ver en cuanto a lo que está sucediendo en la tierra, y es una orden. Entonces, número 1, quiero que revisemos esta noche que mientras en la tierra puedan estar sucediendo cualquier tipo de situaciones negativas, hay una orden
hay un mandato, Dios mantiene toda autoridad, aun cuando aparentemente el enemigo esté obrando. Y quiero dejarte en el corazón esto como base esta noche, que no importa lo que pueda estar sucediendo, no importa lo que el enemigo pueda estar tramando, la agenda de maldad que ellos estén ejecutando, no de ahorita, sino que de hace cientos de años, y que paulatinamente nos llevan a el querer establecer al anticristo, un nuevo orden mundial. Pero aún en medio de ello, nosotros, amados, estamos guardados. Aún en medio de ellos hay una voz que actúa. No quiere decir que hay completa libertad para que el enemigo pueda obrar como él quiere. Claro, Dios ha permitido todas estas cosas y las dejó escritas para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros tengamos una alerta y que nos demos cuenta que el Señor viene pronto y que estas cosas tienen que acontecer. Pero esto quiero dejarle esta noche en el corazón, que aún en medio de lo difícil que puedan ponerse cualquier tipo de situación en la área que sea, porque habían cuatro jinetes, uno representa la mentira, ¿verdad? De cómo se presenta este sistema que nos envuelve en una caja de regalo con un chonguito muy bonito, pero por dentro está lleno de cosas malas para la humanidad. El jinete rojo representa la guerra y los rumores de guerra. Este representa la economía. Luego sale uno de color amarillo que representa las pestes y la muerte. No importa que esos jinetes estén cabalgando y que nosotros quizás estemos comenzando a ver esto como principio de dolores, como hablábamos anoche. No importa que eso esté sucediendo, hay una voz que tiene toda autoridad y esta voz sale de los cielos y da una orden para que se detenga el daño a dos elementos, al aceite y el vino. Entonces, amados, quiero que revisemos esta noche, ¿verdad? Cómo Dios guarda estos dos elementos para que no sean tocados mientras sus hijos están aquí en la tierra. ¿Qué representa el aceite? Todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos qué es lo que representa el aceite. Y el aceite representa la unción y el aceite representa la actividad del Espíritu Santo. Dios dejó el aceite como un elemento que debía de prepararse especialmente para consagrar lo que era de Dios. En Éxodo 28:41 solamente es una muestra. Hay muchos textos que nos hablan acerca de esto. Y aquí encontramos Dios apartando para su servicio a Aarón y sus hijos. Y en la segunda parte de este versículo 41 dice, y luego derramarás aceite sobre su cabeza para darles plena autoridad y consagrarlos como sacerdotes míos. Muy bien. Entonces, punto número 2, el aceite representa lo que es de Dios. El aceite representa lo que es consagrado para Dios, lo que es apartado para Dios. Entonces, quiero que esta noche deje muy internalizado en su mente y en su corazón que el enemigo puede tocar cualquier cosa, pero no puede tocar lo que le pertenece a Dios. Amados, ustedes le pertenecen a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Y aunque estemos en este mundo y aunque las cosas que estemos viendo de una u otra manera nos van a afectar, nos van a tocar, nosotros somos propiedad de Dios. Y el enemigo no puede hacer nada sin que Dios le dé su permiso. Usted recuerda la historia de Job. Y usted recuerda cómo este hombre, ¿verdad? Fue probado en todos los sentidos, pero Dios dio permiso. Y Dios sabía por qué daba permiso. Dios sabía que aquel hombre iba a pasar la prueba y que después iba a ser doblemente gratificado, iba a ser doblemente galardonado de Dios al haber pasado la prueba, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, si por X o Y situación vienen circunstancias negativas a nuestras vidas,
amados, es porque Dios ha dado permiso. Pero si Dios ha dado permiso, es porque Él nos va a dar la victoria y no va a poner ninguna carga mucho más pesada de la que nosotros podamos soportar, dice su palabra. Entonces, amados, el aceite representa la autoridad del sacerdote y la Biblia dice, amados, que nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Entonces, el aceite representa la unción del sacerdote. Y mire, amados, que cuando aquellos hombres fueron consagrados para Dios, hay algo que viene con aquella consagración y estamos hablando en el plano espiritual. Dice que aquello representaba que eran apartados para Dios y que tenían plena autoridad. Esta es la versión Dios habla hoy. Tenían plena autoridad. Entonces la unción no solamente es una marca que representa que somos de Dios, sino que el ser marcados por medio del aceite, el ser ungidos para Dios, es una señal al mundo espiritual que le pertenecemos a Dios, pero también esa señal, amados, nos dice o le dice al mundo espiritual que Dios nos ha dado toda autoridad en el ambiente o en el ámbito espiritual. ¿No recuerda que Jesús dijo que nos daba toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y que nada nos dañaría? ¿Y por qué? Porque somos sus escogidos, porque somos sus sacerdotes, porque hay una unción en cada uno, hay un sello que se llama Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos sella y pasamos a ser propiedad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados, cualquier cosa puede suceder. Pueden cabalgar esos jinetes, ¿verdad? Y pueden estar obrando en este mundo. Pero hay una orden de los cielos donde dicen, no toquen lo que es mío. No toquen lo que yo he consagrado para mí. ¿Sabe que en el Salmo 105:14 dice, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes? No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Sabe que este salmo habla acerca de toda aquella faceta del pueblo de Israel siendo cautivos en diferentes naciones. Fueron cautivos de Babilonia, fueron luego cautivos de los medos persas, ¿verdad? Y después con los persas. Pero en medio de todo eso, en medio de que ellos estaban en otra nación que no era la de ellas, Dios nunca permitió que ellos fueran agraviados. Y esto es lo que nos habla este Salmo 105:14 y 15. Dios nunca permitió que fueran agraviados. Si no recuerde, amados, la historia de Esther y el pueblo de Israel. Recuerde cómo Dios, cuando aquel malvado Amán hizo planes para destruir al pueblo de Dios, como Dios les dio la salida y Amán fue avergonzado y la horca que preparó para Mardoqueo, él mismo ahí fue colgado, porque aún, ¿verdad? Cuando Dios está formándonos a nosotros en la prueba, aún ahí el enemigo no tiene autoridad en contra de nosotros, porque la autoridad solamente la tiene Dios, la potestad sobre lo que es de él solamente lo tiene Dios. Claro que Dios a sus hijos los disciplina, así como nosotros los padres disciplinamos a nuestros hijos, pero no es para destrucción, no es para hacerles daño, no es para ensañarnos con ellos, es porque hay una lección que nosotros muchas veces debemos de aprender, porque a veces a las buenas no queremos, ¿verdad? Pero eso está en el control de Dios. Eso está bajo la potestad de Dios. Pero, amados, cuando se trata de que el enemigo quiere destruir lo que es de Dios, hay una orden de restricción. No toquéis, dijo, a mis ungidos. No sé cuántos esta noche saben que son ungidos de Dios. Amén. Usted es ungido de Dios, amado. Usted es ungido de Dios. Entonces,
Amados, ese jinete con esa balanza que representa la economía, ande cabalgando, no le va a tocar a usted, no le va a tocar a usted. Y si tiene que atravesar alguna situación, ¿qué decíamos, amados, en el texto anterior? Que en el mundo espiritual usted tiene plena autoridad como ungido de Dios y usted puede pelear la buena batalla y usted puede entrar a ese mundo espiritual y declarar que usted tiene un trato especial como lo tienen los consulados, ¿verdad? Usted se da cuenta que cuando hay personas que se exilian en un país, en una embajada, cualquiera que sea, aunque lo anden persiguiendo con todas las órdenes de captura, no pueden entrar a esa embajada porque hay una protección especial. Así es usted y así soy yo. Así somos los que somos escogidos y ungidos de Dios en este mundo. Estamos en la embajada del cielo. Hay una cobertura, hay una protección especial porque hay leyes espirituales diferentes a las leyes que rigen este mundo. Gloria al Señor. No sé si usted se alegra por eso esta noche. Entonces, amados, el aceite representa lo que le pertenece a Dios. ¿Y usted cree de que el enemigo se va a atrever a tocar lo que le pertenece a Dios? Lo va a pensar dos veces. Lo va a pensar dos veces, porque si trata de hacerlo, sabemos que va a salir muy mal parado, ¿verdad? Gloria al Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Hay dos elementos que Dios dijo, no los toquen, no los toquen. Uno hablamos que era el aceite y el otro era el vino. Ahora, ¿qué representa el vino? Recuerda que Jesús en aquella última reunión que se conoce como la última cena con sus discípulos, dijo que el pan representaba su cuerpo que iba a ser entregado y molido por nosotros, pero aquella copa de vino representaba su sangre y esa sangre era el pacto que él hacía con nosotros, sangre que iba a ser derramada en aquella cruz para perdón de nuestros pecados y para nuestra libertad de este mundo, ¿verdad? De pecado también. Ahora, lo que Cristo estaba diciendo era, amados, acerca de lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel cuando estaba cautivo del pecado, cuando estaba cautivo en Egipto. Dios les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a salir de esta situación de esclavitud, pero hay una señal para que cuando obre aquel destructor, para que cuando obre aquel espíritu de muerte no los toque a ustedes. Y la señal será la sangre, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, amados, aquí podemos encontrar también que la sangre representa lo que Cristo hizo por nosotros. La sangre representa que esa sangre, amados, nos dio ahora un ADN diferente y ese ADN nos hace hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y todos los que pertenecemos a este nuevo linaje, como dice Pedro, ¿verdad? Que es una nación santa, un sacerdocio escogido, apartado para Dios. Ahora, mis amados, Dios dice, el vino no me lo vayan a tocar, la sangre no me la vayan a tocar, porque esa sangre es protectora, porque esa sangre cubre, porque esa sangre es el derramamiento de todo su ser por medio de mi hijo amado para que hubiese libertad en mis hijos. Entonces, amados, no es tiempo de nosotros estar sujetos a la esclavitud del temor. No es tiempo de nosotros estar esclavizados a la esclavitud de la desesperanza. Nosotros tenemos esperanza porque esa sangre nos hizo libres y no solamente nos hizo libres del pecado, sino que nos hizo libre de todo tipo de condenación. Entonces, cualquier espíritu de muerte, cualquier situación que en los aires se mueva, hermanos, lo que el enemigo pueda hacer, cualquier
tipo de destrucción, cualquier ente espiritual, cualquier potestad espiritual con la intención de dañar, el Señor ha dicho, alto, alto, estos están marcados, vas a tener que pasar. Vas a tener que pasar porque estas casas están ya marcadas con la sangre de mi Hijo. Entonces somos pertenencia de Dios, dijimos, amados, sellados por el Espíritu Santo, lo que representa el aceite, y libertados, hermanos, de toda condenación y libertados de todo juicio, amados, que pueda moverse mientras nosotros estemos aquí en esta tierra. Gloria al Señor. En el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 5, encontramos a alguien que entendía perfectamente estos conceptos. David. Y David dice en este Salmo 23:5, siendo él perseguido para matarlo, dice David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mire la segunda parte, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mire que aquí David está usando los mismos dos elementos que Dios dice, no me los toquen, no me los toquen. ¿Qué trató de decir David en este Salmo 23, versículo 5? David dijo, es que tú me has hecho uno de tus apartados. Es que tú me has hecho uno de tus consagrados. Entonces, aunque yo esté siendo perseguido, aunque haya toda una potestad de las tinieblas detrás de Saúl que quiere mi vida, tú me has apartado y tú me guardas porque me has consagrado para ti. Unge mi cabeza con aceite. Y también dijo, en medio de todo esto, mi copa está rebosando. ¿Sabe que la copa también representa el gozo de nuestra salvación? Porque la sangre nos da salvación, pero con nuestra salvación viene otra perspectiva de la vida. Con nuestra salvación viene renovar nuestra mente, dijo el apóstol Pablo. Y cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando esa venda se cae, mis amados, nosotros nos damos cuenta de este mundo, hermanos, lo vemos tal como es, ¿verdad? Un mundo que se está perdiendo, un mundo que va continuamente, hermanos, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás, va retrocediendo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la única solución, que la única salida, hermanos, es estar en las manos de Cristo Jesús. Pero no le estoy hablando de que venimos a Cristo por un interés. Le estoy hablando que cuando venimos a Cristo hay una obra especial que Dios hace en nosotros y hay, mis amados, una entrega nuestra, le entregamos todo nuestro ser, le amamos y luego todo lo demás viene por añadidura. Y nos damos cuenta, mis amados, lo que decía Pablo, todo lo que este mundo me puede dar a mí, yo lo tomo por basura. Y hay otras versiones que usan una palabra más fuerte, ¿verdad? Entonces, amados, nosotros tenemos otra forma de ver la vida. Y nosotros sabemos que las cosas que puedan ocurrir van a acontecer porque está escrito, pero en medio de todo eso, nosotros tenemos el gozo de nuestra salvación. ¿Cuántos se gozan por su salvación? Yo no le digo que nos vamos nosotros a gozar por el mal. No le digo que nos vamos a gozar porque las cosas van mal, porque nuestro país, ¿verdad? Vaya a atravesar tiempos difíciles en los años que vengan. No le digo que nos vamos a gozar por el mal ajeno. Nosotros nos gozamos, mis amados, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino que nuestro gozo es un obrar especial de Dios por medio de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces David decía, unges mi cabeza con aceite, me has apartado, soy consagrado para ti, y además de eso, en medio de las circunstancias, en medio de la persecución, en medio de que anden ejércitos de las tinieblas detrás de mí para darme muerte, en medio de eso, nada me va a hacer que yo caiga en depresión, nada va a hacer que yo pierda la perspectiva de quién soy, de la promesa que tengo y hacia dónde Dios me va a llevar y lo que Él ha prometido para mí y que Él lo va a cumplir. Yo no sé si usted tiene esa misma
expectativa que tenía el rey David. Es la misma para usted, hermano. Dije al principio que éramos reyes y éramos sacerdotes, ¿verdad? Igual que el rey David. ¿Sabe que mientras David estaba siendo perseguido, llegó donde estaba el sacerdote? El primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Cuando mira el sacerdote a David que entra al tabernáculo, ¿verdad? Se sorprende y le dice: pero si te andan persiguiendo, muchacho, ¿cómo es que andas así tan tranquilo? ¿Cómo es que vienes aquí, que es un lugar público? Este es un lugar donde la gente te puede ver y no tienes temor. David, amados, ¿sabe que cómo andaba? Andaba con hambre, ¿verdad? David andaba con hambre. Y David llega y le pide de comer al sacerdote. En el versículo 4, el sacerdote, ¿verdad?, le dijo a David: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. ¿Qué era el pan sagrado? El pan sagrado, amado, usted sabe que en el tabernáculo, además de estar el candelero de 7 brazos, estaba un lugar de incienso, que es la oración antes de entrar al lugar santísimo, pero había una mesa donde habían panes, habían 2 hileras de panes, pero eran panes consagrados. ¿Consagrados para quién? Para los sacerdotes. Solamente aquellos que habían sido ungidos como sacerdotes podían comer de esos panes. Dios había dejado una ley donde cualquiera que comiera de esos panes, hermanos, tenía juicio, ¿verdad? Tenía prohibido alguien que no fuera sacerdote tomar esos panes. No estaba autorizado. Pero ¿sabe qué sucedió? David tomó de esos panes y comió del pan del sacerdote. Ahora, ¿por qué David comió de esos panes que estaban prohibidos para alguien que no fuera sacerdote? Porque David dijo: unges mi cabeza con aceite, unges mi cabeza con aceite. Yo también estoy consagrado, yo también estoy apartado. Y David tomó aquel pan en aquella necesidad que tenía sin ningún temor. ¿Y sabe qué? No pasó nada. Fue aceptado de parte de Dios. Porque en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la escasez, en medio donde no se miran ninguna otra solución, hay pan consagrado para los hijos. Hay pan que le pertenecen a los hijos. Hay pan que Dios tiene guardado para aquellos que son hijos. Entonces, amado, no temas. Eres un consagrado, eres una consagrada. No temas, porque hay un pan del cielo que Dios tiene apartado para ti. Pastor, pero es que no tengo trabajo. Pastor, no tengo ingresos. Pastor, me está yendo mal. Mira, todas esas historias yo las conozco porque yo las he atravesado, pero yo me he dado cuenta como consagrado de Dios que ese pan sagrado Dios me lo ha enviado y no hemos padecido de hambre, ni mi persona, ni mis hijas, ni mi esposa, ni mi familia, porque Dios, mis amados, ha estado con nosotros y Dios nos ha dado el pan preservado para los consagrados, amados. Entonces yo te digo esta noche, no temas. Y yo pudiera comenzar a decirte un montón de estrategias que puedes hacer para salir adelante, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Son fórmulas humanas, pero Dios tiene un plan especial para ti. Y ese plan especial para ti, mis amados, tiene que ver con que en medio de la escasez, en medio de las dificultades, el pan consagrado para los hijos, Dios lo tiene listo. Aleluya, gloria a Dios. Tienes que creerlo. Aleja todo temor, aleja toda incertidumbre. Dios va a obrar. Hay pan consagrado para los ungidos. Por eso Dios dijo: no toquen a los ungidos, no toquen el aceite, no toquen al vino, no toquen los que tienen el sello de la sangre de Cristo en sus vidas. ¿Sabe, mis amados, que este sacerdote, Ahimelech, tuvo
un final que pues no es muy bonito, ¿verdad? Si usted sigue leyendo la historia, se va a encontrar que cuando David llega, ahí metido había un sapo. ¿Qué le quiero decir con un sapo? Había uno de los pastores del rey Saúl, ¿verdad? Que estaba precisamente ahí y mira a David y le fue con el chisme a David, a Saúl, y le dijo, ahí está David, el que tú persigues para matarlo. Entonces llega el rey Saúl y visita al sacerdote y le dice, has hecho esto con uno de mis enemigos. Y le dice, sin duda morirás, Ahimelech. ¿Y sabe qué sucedió? Ahimelech murió. Ahimelech murió. Pero, ¿por qué le estoy contando esta historia triste? Porque aquí hay un mensaje también, hermano. La palabra Ahimelech en el hebreo significa mi hermano Dios es rey o hermano del rey. ¿Y cuál es el mensaje acá? ¿Cuál es el mensaje? Que hubo uno que entregó su sangre, que dio su vida para que nosotros tuviéramos el sustento. Hubo uno que entregó en una cruz y ahí quedó pegado toda el acta de los decretos que nos era contraria. Ahí quedó pegada toda condenación. Ahí quedó clavado toda enfermedad, toda muerte, toda condenación. Tuvo que entregar su sangre para que nosotros fuéramos libres de todos estos decretos de las tinieblas, todos esos decretos condenatorios. Eso, amados, lo vemos aquí con Ahimelech. Ahimelech entregó su vida para pagar, ¿verdad? Para pagar lo que él le entregó a David. Entonces, amados, hubo uno que es hermano, que es su Dios hermano. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Entonces, amados, esa sangre, amados, ese vino representa que Él pagó un precio para que nosotros tuviésemos, hermanos, ese cerco de parte de Dios. Mire lo que dice Hebreos 13:12, ¿verdad? Haciendo la comparación que hacíamos cuando Israel estaba en Egipto y iba a caminar por aquella nación, aquel destructor, aquel espíritu de muerte. Dice Hebreos 13:12, así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Es lo que le estoy diciendo. Mientras, amados, la sangre estaba siendo puesta por señal en los marcos de las puertas y de las ventanas. Adentro, Dios le dijo a su pueblo, ustedes adentro van a participar de una comida especial. Ustedes adentro van a estar seguros, listos para partir de esta nación. Entonces, amados, ese alto que Dios dijo, no toquen el vino, no toquen el vino. Eso es, amados, esa señal de que en medio de cualquier circunstancia, aquellos que tengan la protección de la sangre, aquellos que estén cubiertos con esa sangre, mis amados, esos van a estar ahí, ¿verdad? Resguardados, esos van a estar ahí protegidos. El Señor dijo, no toquen el aceite y no toquen el vino. Gloria al Señor. Muy bien. Hay un salmo que nosotros lo usamos mucho como un sello cuando terminamos de predicar, que a mí me encanta mucho, ¿verdad? A mí me encanta mucho. Y sabe que David relata, o David, ¿verdad? Declara este salmo, versículo 6, 23:6, después de darse cuenta que en medio de la persecución, después de darse cuenta que en medio de cualquier sombra de muerte, él tiene una sombra muy especial. Y David, que era perseguido por el rey Saúl, pero ya hablamos que detrás del rey Saúl habían potestades de las tinieblas para cortar, ¿verdad? Para cortar el linaje de Cristo Jesús que venía por medio de David, amados. David declara, es que no es Saúl el que me va a perseguir, es que no es potestades de las tinieblas que van a venir detrás de mí, sino que
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire que David, mis amados, no está en esta situación declarando, no sé cuánto tiempo yo voy a andar aquí huyendo en estas montañas, en esta cueva. No sé cuánto tiempo yo voy a andar padeciendo de hambre. No sé cuánto tiempo yo me voy a hacer el loco metiéndome al territorio de los filisteos. No sé cuánto tiempo me va a tocar sufrir. David no está viendo las circunstancias presentes. David está, amado, disfrutando desde ese momento de las promesas que Dios tenía para él. Y las promesas que Dios tenía para él era estar en la presencia de Dios por muchos días, por largos días, mis amados, es por todo lo que resta de mi vida y después de entregar mi vida. No sé cuántos tienen esta convicción. Yo sé que es complicado cuando miramos las circunstancias. Yo sé que humanamente, cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos las noticias, que no es mentira lo que podemos ver, no es mentira de que ese jinete quizás ya ande cabalgando, el jinete con la balanza de la economía, mis amados, esos sellos quizás ya fueron abiertos, y que nosotros como principios de dolores tengamos que poder atravesar esto. Pero hay algo que esta noche yo he querido dejarle, que nosotros, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, que en medio de todo aquello que pueda ser dañado, hay algo que Dios ha dado, una orden que Dios ha dado desde los cielos. No toquen el aceite, mis ungidos, no toquen el vino, aquellos que están bajo pacto. Usted y yo estamos bajo pacto de Dios, mis amados, y ese es un pacto de sangre. ¿Y un pacto qué es? ¿Un pacto qué es? Ese es un trato entre dos partes. ¿Y sabe qué? La parte suya y la parte de Dios. ¿Y usted cree que Dios va a quebrantar ese pacto? Dios no quebranta sus pactos, Dios no miente. Entonces, amados, esta noche quiero dejarle en su corazón que, al igual que David, en medio de sus angustias, en medio de lo que usted tenga que ver o atravesar, el Señor adereza mesa delante de sus angustiadores. Usted tiene su cabeza ungida y usted tiene pacto de parte de Dios. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga grandemente.